Capítulo 21. El verano de 1871 fue el tiempo más feliz hasta entonces en la vida de Alice. Después de la noche de negrura de su alma, Reggie se volvió un hombre diferente. Reía y hablaba fácilmente. Su desesperación era cosa del pasado, y la bebida había dejado de ser un ansia irresistible. Con frecuencia, Alice y él se quedaban hasta tarde y hablaban, pero ya no obedecía una necesidad de distracción. Ahora eran sencillamente amigos, y nunca se quedaban sin cosas que decirse el uno al otro. Por desgracia, como ella temía, no había nada del amante en él, pero como compañero era inigualable. Su mente amplia y sus opiniones extravagantes se fundían con las suyas como las de nadie. Reggie seguía trabajando una larga jornada, tanto en los campos como adiestrando a sus caballos, pero ahora disfrutaba con sus tareas. El color poco saludable de su piel había desaparecido, sustituido por un profundo bronceado que hacía brillar sus ojos como si fueran brillantes y claras aguamarinas. Era una visión deliciosa, y los sueños de Alice no se calmaron en absoluto. Pero pese a sus deseos reprimidos, era feliz. El apogeo del verano ya había pasado, y se acercaba la cosecha, cuando durante una de las partidas nocturnas de ajedrez, Reggie mencionó sin darle importancia: «Mi sobrino Wargrave vendrá a visitarnos dentro de un par de días». ¿De verdad? Alice se detuvo con la torre de la reina en el aire. ¿Lo has invitado? Dijo que estaría cerca de aquí, y me pidió permiso para venir, repuso Reggie, y añadió con una sonrisa: «Está claro que Richard viene a controlar al despilfarrador, algo por lo que nadie puede culparlo». ¿No te molesta que lo haga?, preguntó Alice, mientras movía la torre y mataba a uno de los peones de Reggie. La verdad es que no. Richard ha sido asombrosamente tolerante y justo conmigo. Cuando nos conocimos, compartimos el mismo techo durante unas semanas, y durante todo ese tiempo no me vio sobrio. Además, yo estaba de un humor endiablado. Reggie llenó de nuevo su pipa de espuma de mar, reflexivo. Después de pasarme la vida quemando puentes, ha llegado el momento de tener unos cuantos. Alice apoyó el codo en la mesa y la barbilla en la palma de la mano. Me muero de ganas de ver su reacción al enterarse de que yo soy el A. E. Weston a quien ofreció encontrarle otro puesto si las cosas no me iban bien contigo. Reggie se echó a reír, con un brillo diabólico en los ojos. Yo también, Ali, yo también. Sin embargo, resultó que el conde de Wargrave no era en absoluto lo que Alice esperaba. Debido al comentario de Reggie de que los Davenport eran todos altos, morenos y arrogantes, fue una sorpresa cuando volvió a la casa al final de la tarde, al mismo tiempo que un polvoriento jinete entraba al trote por la entrada principal. Mientras desmontaba, Alice preguntó: ¿En qué puedo ayudarlo? El recién llegado era un hombre joven, de cara agradable y más o menos de la estatura de Alice. Le reconoció el mérito de no sobresaltarse al verla con botas y pantalones de montar, y advertir su desmesurada altura. «Estoy buscando a mi tío, Reginald Davenport», dijo con voz suave de barítono. «Me está esperando». Alice tardó un momento en hacer la conexión. Luego le soltó: «Señor bendito, usted debe ser Wargrave». «No sé si estoy bendito, pero hago lo que puedo», respondió él con expresión imperturbable.
Alice se echó a reír y decidió que aprobaba al sobrino de Reggie. Con los ojos brillantes le tendió la mano. Siempre lo hacía cuando llevaba ropas de hombre, para evitarles la confusión de tener que decidir si inclinarse o estrecharle la mano. Soy A.E. Weston, la administradora de Strickland. Los ojos castaños se sobresaltaron solo un momento, luego se llenaron de diversión. Así que usted es el mago agrícola y financiero que ha devuelto la prosperidad a la finca, dijo con un firme apretón de manos. Acierto al pensar que el pariente enfermo que la obligó a marcharse en mi primera visita estaba mucho menos enfermo de lo que pensaba. Una suposición muy acertada, admitió ella. Dígame, milord, si hubiera aceptado su oferta de administrar Walgrave Park, ¿le habría retirado al saber que era una mujer? Con su historial, me habría sentido honrado de contar con usted. La miró esperanzado. ¿Está interesada? No, era solo curiosidad. Lástima, dijo él con un enorme suspiro. Alice sonrió, pensando que aunque la apariencia del conde difería mucho de la de su tío, tenían un sentido del humor similar. Creo que Reggie está trabajando en el cercado de los caballos. ¿Vamos a ver si lo encontramos? Walgrave aceptó, y llevaron sus monturas a los establos. Después de dejar los animales en las manos de un mozo, continuaron hasta el cercado. Antes de que Reggie se diera cuenta de su presencia, les regaló uno de sus soberbios ejercicios de habilidad en el manejo del caballo. Es tan bueno como me habían dicho, dijo Walgrave en voz baja. Más todavía, añadió Alice. Al ver a los visitantes, Reggie interrumpió sus ejercicios de adiestramiento y cabalgó hasta la cerca. Alice notó la tensión en Walgrave y recordó que Reggie le había dicho que las relaciones entre los dos eran tensas. Después de conocer al conde, era fácil adivinar que la fuente del problema era Reggie. Como si nunca hubiera habido ningún desacuerdo, Reggie saltó del caballo con una sonrisa y le tendió la mano. Bienvenido a Strickland, sobrino. La cara de Walgrave se iluminó, y el conde cogió la mano que le ofrecía con auténtico placer. Alice soltó el aliento que había estado conteniendo y supo que todo iba bien. Blakeford sentía un júbilo tan enorme que quería gritarlo a los cuatro vientos. Por fin, después de todo un verano esperando, las condiciones eran perfectas. Había encontrado a los hombres, cultivado cuidadosamente a sus informadores, y el momento había llegado. Al cabo de 2 días abrió una feria agrícola en Dorchester, y Alice Weston y Reginald Davenport iban a ir juntos. Era una información inocente, o eso pensaba el criado de Strickland que la había dejado escapar, mientras tomaba una pinta de cerveza negra. Había encontrado un lugar perfecto para una emboscada. Un tramo donde el camino se hundía por debajo de los márgenes y había muchos árboles a ambos lados. La cobertura era excelente para que sus hombres se escondieran mientras disparaban contra su presa. Davenport y Alice Weston no tendrían la más mínima posibilidad. Blakeford estaría allí, en persona, para asegurarse de que el trabajo se hiciera bien. De hecho, tenía intención de encargarse al menos de una de las ejecuciones. Tratar de decidir cuál de los dos era el que más ganas tenía de matar constituía un agradable ejercicio mental. El conde de Walgrave demostró ser un huésped ideal. Ni siquiera mostró asombro ante la inusual composición de los habitantes de la casa, ni por sentarse a la mesa con un niño de 7 años.
Tampoco se inmutó cuando los miembros más jóvenes lo asediaron con una combinación de respeto y preguntas, aunque Alice tenía la impresión que tuvo que esforzarse mucho para no dejar escapar una sonrisa en varias ocasiones. Peter se quedó alicaído cuando se enteró de que el conde había conseguido eludir a su ayuda de cámara y viajaba muy ligero. Walgrave no desplazaría a Julian Markham como ideal de caballero a la moda en el corazón de Peter. Aunque ansioso por volver con su esposa, el conde aceptó la invitación de Reggie para que ampliara su visita hasta después de la feria agrícola. Pasó la mayor parte del día acompañando a Alice en sus rondas. Casi siempre se limitaba a observar, pero también hacía preguntas penetrantes de vez en cuando. A media tarde, mientras cabalgaban hacia los pastos de la granja, Alice dijo: «Para alguien que no sabía nada de agricultura, ha hecho notables progresos». «He hecho todo lo que he podido». El conde hizo un amplio gesto. «Ninguna de las otras propiedades Walgrave está tan bien administrada como Strickland. Si no aprendo a hacer las preguntas acertadas y contratar a las personas adecuadas, nunca lo estarán». «Se las arreglará, milord», dijo Alice. «No me cabe ninguna duda». Cuando llegaban a la cresta de una colina, los ojos castaños la miraron de reojo. «¿Son imaginaciones mías?», preguntó tentativamente. «¿O mi tío es un hombre nuevo?». El conde era perceptivo. «No son imaginaciones suyas». «Supongo que no me compete darle las gracias», dijo en voz baja, «pero le agradezco la parte que haya tenido en su transformación». Alice notó que se ruborizaba. Cualquier parte que haya podido tener es meramente fortuita. «Ah, ¿sí?». La voz del conde estaba teñida de incredulidad. Alice se preguntó si Walgrave podía sospechar sus sentimientos hacia su patrón. Parecía que definitivamente la agudeza de percepción era cosa de la familia Davenport. Prefirió cambiar de tema antes de delatarse y señaló el ganado al que se aproximaban. «Nuestras vacas de leche son Guernsey. Su leche es más abundante que la de otras vacas y estamos contentos de los resultados. Si tiene ganado de leche en Walgrave Park, quizá quiera comprar algunas Guernsey». Las vacas siempre eran un tema seguro. Para 3 hacendados, ir a una feria agrícola constituía un día de fiesta. La mañana era limpia como el cristal, y Alice se sentía llena de entusiasmo al cabalgar entre Reggie y el conde de Walgrave. Como iba a salir de la propiedad, había condescendido a vestir un traje de montar rojizo y cabalgar a mujeriegas, pero ni siquiera aquel fastidio era suficiente para hacerle perder el buen humor. Habían recorrido unos 7 u 8 kilómetros desde Strickland cuando el camino empezó a bajar hacia un desfiladero poco hondo que pasaba por en medio de un bosque. Walgrave retuvo un poco el caballo. «Por el picor que siento en los pulgares», murmuró. Reggie lo miró. «¿Pasa algo?». Walgrave vaciló y luego se encogió de hombros. «En realidad no. Es solo que la carretera, ahí delante, me recuerda al tipo de lugar favorable a las emboscadas del que aprendí a desconfiar en España, al punto que todavía se me ponen los pelos de punta». Hablaba en un tono natural, pero no dejaba de recorrer el bosque con la mirada muy atentamente. «¿Hay problemas de bandoleros por esta zona?». «No que yo sepa», contestó Reggie con la misma naturalidad.
Sin embargo, Alice vio que también él estaba alerta. Los caminos no eran nunca completamente seguros, y la prudencia era cosa de rutina. Ella misma había hecho incorporar una funda a la silla, y nunca salía de la propiedad sin un arma. Pero aunque tocó distraídamente la culata de una discreta pistola, no podía creer que fuera a necesitarla. Desde su posición estratégica entre los árboles, Blakeford observaba con el ceño fruncido las figuras que se acercaban. No había contado con que Alice Weston y Reggie Davenport viajaran acompañados. De todos modos, el segundo hombre no parecía una gran amenaza. Quien quiera que fuera, tendría que morir igualmente. Debería haber elegido mejor a sus amigos. Con la excitación bullendo en su interior, Blakeford se cubrió la cara con una estrecha máscara negra. Luego levantó su precisa y ligera carabina de caza y comprobó que estuviera lista para disparar. Él y sus 4 secuaces estaban montados y armados, listos para caer sobre sus presas desde ambos lados del desfiladero. El último atacante, un antiguo fusilero del ejército, se hallaba tumbado sobre el estómago, con el rifle de Baker que Blakeford le había proporcionado firme entre las manos. Aquel fusilero era un auténtico premio, un tirador de primera bien entrenado. Alice Weston debía ser eliminada con el primer disparo. Blakeford se encargaría de Davenport personalmente, y daba por sentado que por lo menos otro de los granujas que había contratado se lanzaría sobre el otro hombre. Cuanto antes lo hicieran, mejor. Cuando los jinetes se acercaron al centro del desfiladero, Blakeford le susurró al fusilero: «Dispara al del en medio». El cañón del rifle se desplazó hasta el blanco y se detuvo. El hombre levantó la cabeza y dijo: «No mataré a ninguna mujer». Blakeford se quedó boquiabierto de la sorpresa. Luego dijo, con voz silbante y furiosa: «No mencionaste ningún escrúpulo cuando te contraté. Ella es el objetivo principal de este ataque». El hombre negó, tercamente con la cabeza. «No dispararé contra una mujer». Blakeford estaba rabioso, pero no había tiempo para discutir. «Entonces dispara contra el hombre alto. Yo me encargaré de la mujer». El fusilero movió el cañón del arma para apuntar al más alto de los 2 hombres. Luego se quedó inmóvil cuando su mira quedó sobre el jinete más pequeño. «Por los clavos de Cristo, es el capitán Dalton». El fusilero soltó un juramento y, poniéndose de pie de un salto, advirtió a gritos a los 3 viajeros: «¡Peligro! ¡Emboscada!». Estupefacto, Blakeford vio cómo todos sus planes estaban al borde del desastre. Golpeó rabiosamente hacia abajo con la culata de su carabina y le abrió la cabeza al fusilero antes de que pudiera decir nada más. El hombre, desmadejado, cayó hacia adelante y rodó junto con su fusil por el escarpado terraplén hasta el borde del camino. Sabiendo que no había tiempo que perder, Blakeford gritó a los otros hombres: «¡Ahora!», y apuntó con su carabina a la cabeza de Alice Weston. El comentario de Wargrave sobre el peligroso aspecto del hundido camino había sido hecho sin darle importancia, pero los 3 jinetes se hallaban extremadamente alerta. Incluso así, fue una sorpresa cuando un hombre desconocido huyó: «Peligro! ¡Emboscada!», desde los árboles que quedaban por encima de ellos. Durante un instante, Alice se quedó inmóvil. Luego, Reggie gritó: «Inclina el cuerpo y corre».
Los tres se inclinaron hacia adelante en la silla y espoliaron a sus monturas para que galoparan. En el mismo momento, el cuerpo inerte de un hombre cayó por el terraplén y una ensordecedora descarga cerrada de disparos estalló sobre ellos. La advertencia había evitado que Alice y sus amigos fueran alcanzados por las balas, pero su vida quedó cortada cuando unos jinetes de aspecto rudo entraron en el camino por delante y por detrás. Después de descargar sus armas, los atacantes recurrían al combate cuerpo a cuerpo. Alice tiró con fuerza de las riendas y frenó al caballo para evitar la colisión con un rufián que blandía un cuchillo. El desfiladero había estallado en un sinfín de gritos y cascos que golpeaban el suelo. A su lado, Reggie y Wargrave estaban siendo atacados por 2 hombres cada uno. Con el acre olor de la pólvora irritándole la nariz y sin dar crédito a lo que pasaba, Alice comprendió que no era un robo corriente. Querían matarlos. Con la ayuda de su poderoso caballo, Reggie logró que un atacante se retirara, lo que dejó un pequeño hueco. Mientras desviaba el cuchillo del hombre, Reggie gritó: «Ali, huye». Ali trató de aprovechar la confusión para librarse y tener la oportunidad de usar su pistola. Pero un quinto hombre, con los ojos cubiertos con una máscara, le cortó el paso. Cuando intentaba rodearlo, él hizo que su montura se quedara quieta. Levantó la carabina que llevaba y la apuntó desde menos de 4 metros. No podía fallar a esa distancia. La negra boca del arma parecía enorme. Actuando por puro reflejo, Alice tiró de las riendas e hizo que la yegua se levantara de manos y caracoleara. Al mismo tiempo sacó la pistola de la funda y la martilló. El hombre de la máscara negra disparó. El tiro le pasó tan cerca que Alice estaba segura de haber sentido la salpicadura ardiente de la cordita. Con la carabina vacía, el hombre era temporalmente inofensivo, así que Alice se apartó de él e hizo dar la vuelta al caballo para ver qué pasaba detrás de ella, rezando porque su pistola pudiera ayudar a sus compañeros. Detrás de ella se libraba una batalla rabiosa, incoherente y atronadora. Pese a ser superiores en número y armas, los atacantes tenían dificultades para matar a 2 hombres que, aunque no estaban armados, eran luchadores expertos y letales. Alice vio que Wargrave esquivaba un golpe de sable y luego, sin detenerse ante nada, le arrancaba la espada a su atacante, descabalgándolo al mismo tiempo. Reggie estaba luchando con otro atacante, una pelea que acabó cuando hizo caer al hombre de la silla de un salvaje puñetazo. Cuando un tercer hombre apuntó con una pistola a la espalda de Reggie, Alice gritó su nombre y disparó su propia arma contra el atacante. Era imposible apuntar con precisión, pero por pura suerte su bala alcanzó en el brazo al hombre, el cual, rugiendo de dolor, dejó caer el arma. Entonces el hombre enmascarado volvió a atacar a Alice, empuñando una pistola mientras espoleaba su caballo contra ella. Era imposible volver a cargar en aquellas condiciones. Mientras se preguntaba, enloquecida, por qué aquel hombre se empeñaba en matarla, le echó el brazo atrás y le tiró la inútil pistola con todas sus fuerzas. La pistola descargada golpeó al hombre en la mejilla y le hizo dar un salto, por lo que el disparo salió desviado. «Perra miserable», juró el hombre. Agarrando el caballo de Alice por la brida, utilizó la fuerza de sus músculos para inmovilizarlo. Luego metió la mano en la bota y sacó un largo y afilado cuchillo. Una vez librado de sus propios adversarios, Reggie miró alrededor a tiempo de presenciar el ataque contra Alice. Horrorizado vio que estaba atrapada en la silla de mujer, incapaz de huir de su atacante. Sabiendo que se encontraba lejos para alcanzarla antes de que el cuchillo diera en el blanco, saltó del caballo y agarró el rifle Baker que yacía en el suelo,
al borde del camino, a menos de 1 metro de distancia. Alice luchaba rabiosamente contra el hombre enmascarado, esforzándose por impedirle que le asestara una cuchillada limpia. Pero el bastardo era grande y fuerte, y ella no conseguía liberarse. Cuando el atacante levantó el cuchillo en alto, con la fina hoja centelleando al sol de la mañana, a Reggie le pareció que el movimiento era morbosamente lento. Demasiado asustado para rezar, Reggie se dejó caer en posición de disparo, con una rodilla apoyada en el suelo y otra levantada para sostener el codo y asegurar su puntería. Cuando el cuchillo mortal hendía el aire cayendo hacia abajo, amartilló el rifle y apretó el gatillo, rogando que el arma fuera precisa. La bala alcanzó el enmascarado en medio del pecho, lo lanzó hacia atrás y lo hizo caer del caballo. El cuchillo salió disparado por los aires. Cuando el seco sonido del rifle resonó entre los árboles, se oyó un grito. Los 4 atacantes que quedaban, ahora en una situación muy inferior, abandonaron la pelea. Los 2 que habían sido desmontados subieron a sus monturas como pudieron y se lanzaron en seguimiento de sus compañeros lo más rápidamente posible. Toda la escaramuza había durado menos de 2 minutos. Cuando el ruido de los cascos se desvaneció en la distancia, el pequeño tramo de camino quedó absolutamente silencioso. Hasta los pájaros habían dejado de cantar, espantados por los disparos. El hombre enmascarado yacía, inmóvil, en el suelo, con la ropa empapada en sangre, mientras que el que había caído rodando por la pendiente seguía tendido inconsciente en la cuneta. Sin decir palabra, Reggie fue hasta la montura de Alice y le tendió los brazos. Ella se refugió en ellos. Aunque había luchado como una tigresa y muy posiblemente le había salvado su despreciable vida, ahora que el peligro había pasado, su esbelto cuerpo temblaba violentamente. La estrechó hasta hacerle daño en las costillas, mientras ofrecía una apasionada plegaria mental de agradecimiento porque ella se hubiera salvado. Wargrave llegó hasta ellos al trote. ¿Alguno de los 2 está herido? Parecía tan tranquilo como si estuviera paseando por Rotten Row, en Londres. Pero su chaqueta, de color marrón rojizo, tenía un agujero negro chamuscado en el hombro. Era fácil para Wargrave mantener la compostura. No era su mujer a la que le habían estado a punto de matar. Si Reggie había tenido cualquier duda de que quería que Alice fuera su mujer, ahora había desaparecido. Me parece que los 2 estamos bien. ¿Ali? Estoy bien. Siento estar temblando como un flan. Se disculpó, soltándose de su abrazo. Wargrave bajó de un salto del caballo. Los nervios están permitidos. Para alguien que acaba de tener su primera experiencia de combate, se ha desempeñado usted muy bien. Si no hubieras estado aquí, Richard, no habríamos tenido ninguna posibilidad. Me alegro de que decidieras acompañarnos hoy. Gracias. La voz de Reggie era indiferente, pero sus emociones no lo eran. Aunque sabía que su habilidad en la lucha era grande, las posibilidades de escapar de aquella emboscada mortal habrían sido inexistentes si su sobrino no hubiera estado con ellos, siendo además como era un soldado bien entrenado. Incluso así, el resultado podría haberse inclinado del otro lado. El ejército salió perdiendo cuando no pudiste alistarte, dijo Wargrave. Era un intercambio elíptico de cumplidos, típicamente masculino, pero enteramente satisfactorio. Las miradas de los 2 hombres se encontraron y se sostuvieron durante unos momentos, y Reggie supo que a partir de entonces su sobrino y él eran amigos. Tender puentes era mucho mejor que quemarlos. Mientras Reggie seguía rodeando con su brazo a Alice,
El conde se arrodilló y le quitó la máscara al hombre muerto, revelando una cara tosca que había conservado una expresión colérica incluso después de la muerte. El ahogado grito de Alice quedó apagado por la asombrada exclamación de Reggie. «Blakeford». Walgrave lo miró. «¿Lo conoces?» Alice notó la rigidez de Reggie en el brazo que la rodeaba. «Lo conozco», dijo sombrío. «Recientemente hemos tenido algunas diferencias, pero...» Movió la cabeza incrédulo. «Fue un asunto menor, no lo bastante importante para que quisiera matarme». «Quizá no fuera importante para ti, pero es evidente que sí lo era para él». El conde sirvió. «No te tomes el trabajo de lamentarlo. Los lamentos son un desperdicio para un hombre que contrató una banda de criminales para emboscar a sus enemigos y a cualquiera que tuviera la mala fortuna de estar en medio». Pese a las realistas palabras de Walgrave, Alice sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Reggie podía pensar que Blakeford tenía intención de matarlo, pero Alice estaba mejor informada. Ella era la víctima que Blakeford buscaba, y sabía por qué. ¿Quién hubiera pensado que su pasado surgiría de nuevo, y con tanta violencia? Un hombre había muerto ese día tratando de asesinarla, y otros 2 podrían haber muerto simplemente por estar con ella. Con denuedo, luchó contra las náuseas que la amenazaban. Al otro lado del camino, el hombre que había caído rodando por la ladera y había permanecido inconsciente durante toda la pelea, gimió y se movió. Luego se esforzó para sentarse. Vestía una chaqueta verde oscuro de corte militar, tan sucia y gastada que era difícil distinguir el color original. Se llevó una mano a la cabeza mientras, nervioso y con expresión de miedo en la delgada cara, recorrida con la mirada rápida de los 3 hombres que lo observaban. El conde cruzó el camino y se quedó frente al hombre, con los brazos en jarras. «¿Fuiste tú quien nos dio la voz de aviso?» El hombre asintió. «Sí. No quise disparar contra la señora. Y cuando iba a apuntar al caballero alto, lo reconocí a usted, capitán Dalton». «Ese era mi nombre. Hace un año descubrí que el verdadero nombre de mi familia es Davenport. Ahora soy el conde de Walgrave». Entrecerró los ojos al mirar la chaqueta verde del hombre. «Tu cara me resulta familiar, pero no creo que hayamos hablado nunca. Estabas en el 95 de Fusileros, en la compañía de Kenneth Wilding». «Sí, señor. Cabo Willett, señor. En el regimiento todos los conocían a usted, señor, y sabían la clase de oficial que era». Se frotó la herida de la cabeza, que le sangraba. «Decidí que si usted iba con esas otras 2 personas, yo estaba en el lado equivocado». Con la voz cortante, el conde preguntó: «¿Qué hace un antiguo fusilero con una banda de asesinos?» «Tratar de dar de comer a mi familia, señor», contestó Willy tosco. «Después de años aguantando que los franchutes nos dispararan el culo...». Miró a Alice. «Ruego que me perdone, señora. Después de años aguantando que los franchutes nos dispararan al trasero, volvemos a casa y nos encontramos sin trabajo y sin que nos den las pagas atrasadas. Mi mujer y el pequeño llevaban meses durmiendo entre los setos, cuando aquel tipo de allí se enteró de que era un tirador de primera y me ofreció un trabajo», dijo Willett señalando a Blakeford. «Era un mal tipo, pero estaba dispuesto a pagar 50 libras para que hiciera lo mismo por lo que el rey Jorge me pagaba peniques. Las situaciones no son en absoluto iguales, pero entiendo por qué aceptaste».
El conde frunció el ceño. Después de un momento, dijo lentamente: si estás dispuesto a trasladar a tu familia al condado de Gloucester, te encontraré un trabajo decente en mi propiedad. El fusilero se puso en pie, vacilante, con una tímida esperanza iluminándole la cara. Era la expresión de un hombre que había aprendido a no esperar justicia. ¿No me va a entregar a los alguaciles? Te has ganado algo mejor que eso. Si no nos hubieras advertido, todos estaríamos muertos. El conde lo miró con ojos acerados. Pero recuerda que en el futuro debes actuar como un fusilero soldado. Willett sirvió y ejecutó un brioso saludo. Sí, señor. Cuando William Markham condujo su cabriolet hasta el patio de los establos en Strickland, se sintió como si hubiera llegado a casa. El mozo que se hizo cargo del caballo la saludó como al hijo pródigo. Después de decir que Lady Alice y el señor Davenport habían ido a una feria agrícola en Dorchester, le hizo un guiño y añadió que la señorita Meredith estaba en casa. Era evidente que allí todo el mundo sabía lo que había entre Mary y él. William se preguntó si los criados habrían estado apostando si él volvería o no. Si supieran lo mucho que había anhelado aquel momento. Subió los peldaños de dos en dos, llamó impaciente a la puerta y le abrió una de las doncellas. Antes de que pudiera preguntar por la señorita Spencer, la propia Mary apareció en la puerta que daba a la parte trasera de la casa, con un cesto lleno de flores recién cortadas al brazo. En el momento que transcurrió antes de que lo reconociera, Julian vio la grave tristeza en los grandes ojos azules. Luego su expresión cambió y los labios se entreabrieron de asombro. La confianza de Julian había sufrido en las últimas semanas. Con una nota de incertidumbre en la voz, preguntó: ¿No te alegras de verme? Mary lanzó una exclamación de felicidad y corrió a sus brazos, que la esperaban. Las flores salieron disparados en una lluvia de brillantes colores. Mientras la doncella los observaba con silenciosa aprobación, Julian y Mary se perdían en la dulzura de su reunión, con una felicidad palpable mientras se fundían en un abrazo apasionado. Cuando Julian recuperó la conciencia del mundo exterior, llevó a Mary a la sala. No quería público, ni aunque fuera probador. Bajo la brillante luz, vio lágrimas en las mejillas de Mary. Sacó el pañuelo y la secó tiernamente. ¿Qué pasa, Mary? ¿Ha ocurrido algo malo? Ella negó enérgicamente con la cabeza y le ofreció una sonrisa torcida. Siento llorar como una Magdalena. Es que creía que no volvería a verte nunca. Él no le reprochó su falta de fe. Por el contrario, hizo que se acomodaran los dos en el sofá y la rodeó con el brazo. Cuando ella se huyó, acurrucándose a su lado, él dijo: He vuelto, pero no soy tan buen partido como al principio del verano. Ante su mirada interrogadora, Julian continuó: Tenías razón sobre cómo vería el mundo este enlace. He pasado semanas discutiendo con mi padre, tratando sin éxito de convencerlo, pero se ha mostrado totalmente inflexible. La boca de Julian se tensó al recordar los comentarios de su padre. Lord Markham tenía serias objeciones económicas al enlace, pero buena parte de su empecinamiento se derivaba del hecho de que Mary viviera bajo el techo de Reginald Davenport. Julian se ofreció a llevarla para que su padre la conociera y viera por sí mismo lo apropiada que era, pero el vizconde se había negado tajantemente a recibir una mujer que caracterizó como una desvergonzada cazafortunas. Mary sirvió, con los dorados cabellos formando un halo en torno a la angustiada cara.
Julian, no puedo permitir que te distancies de tu familia. Él le puso un dedo suavemente sobre los labios. ¿No es esa una decisión que tengo que tomar yo? Créeme, Mary. Sé lo que estoy haciendo. Mi padre puede retirarme la asignación, pero no puede prohibir mi matrimonio. Ni siquiera puede desheredarme del título. Y con toda seguridad, no puede cambiar mi corazón. Respiró hondo y luego se lanzó a darle una noticia más importante. La razón de que tardara tanto en volver es que estaba buscando una posición. Un primo que nunca se ha llevado bien con mi padre me ha ayudado a encontrar un puesto en Whitehall. Con eso y un pequeño legado que heredé hace varios años, puedo mantenerte. No seremos ricos, pero sí acomodados. Es decir, su voz se endureció. Si todavía me quieres. En ese momento, Mary se dio cuenta de que Julian, aquel hombre de mundo, seguro y apuesto, la necesitaba tanto como ella a él. Le cogió la cara entre las manos y lo besó en los labios, saboreando su calidez, ternura y deseo. ¿Cómo puedes dudarlo?, susurró. Mientras la atraía con fuerza hacia él, Julian supo que Mary valía mucho más que todo lo que estaba abandonando. Alice decidió que tenía razón quienquiera que hubiera dicho que siempre llueve sobre mojado. Aunque llegar a casa y encontrarse a Julian y Mary abrazados en el sofá, absolutamente felices, era mucho más agradable que ser atacados por una banda de asesinos. Ella y sus compañeros habían pasado horas en Dorchester, declarando y resolviendo las secuelas del ataque. Reggie se mostraba adusto. Wargrave, filosófico, comentaba que siempre lleva más tiempo limpiarlo todo después de una batalla del que había sido necesario para librarla. El conde organizó el transporte hasta el condado de Gloucester para su recién adquirido empleado y su harapienta familia. La última vez que los había visto, los Willett estaban sentados ante una abundante comida en una de las mejores posadas de Dorchester, sin acabar de creer todavía su cambio de fortuna. Dado que la vida de Alice y la suya propia se habían salvado por el grito de advertencia del hombre, Reggie trató de pagar los gastos de los Willett, pero el conde dijo, tajante, que los fusileros siempre cuidan de los suyos y no había más que hablar. Divertida, Alice se dijo que a su estilo tranquilo, el conde era igual de terco que su tío. En su condición de tutora, Alice habló en privado con Julian para discutir el cambio de situación. Su nueva posición le permitiría mantener a Mary con una comodidad moderada, aunque no con lujos. A la larga, Mary sería igualmente viscondesa y rica, pero eso apenas importaba. Lo importante era que sería amada por un hombre a quien le importaba tanto que estaba dispuesto a cambiar toda su vida para casarse con ella. En medio de lo feliz que era por su pupila, Alice sintió una punzada de dolor al pensar que ella no tendría esa clase de felicidad. Reprimió la idea sin contemplaciones. Hacía mucho que había aceptado la triste realidad de que no estaba hecha para ser una heroína romántica.